comunicación con la doctora Alejandra Peralta. Buen día, doctora, ¿cómo Buen estás? día, doctora. Buen día, doctora. Buen día, ¿cómo están? Buen día, Marcos, para todo tu equipo, gusto. Estamos hablando con la doctora Eloy Almirón, que hoy tiene un curso de Derecho Constitucional. Sí, La pregunta mía era, ¿la censura existe o no? ¿Se permite o no? Ella dice tajantemente no, yo voy a esa postura y que existen responsabilidades ulteriores. ¿A eso enmarca un poco tu presentación y tu lucha con relación al caso Chena, doctora? totalmente, Marcos, nuestra constitución es muy clara, la censura previa no está permitida, se admiten las responsabilidades ulteriores. Existe una sola excepción y está establecida en el artículo 13.5, creo, de la Convención Americana, o 13.4, cuando se pretenda salvaguardar el honor de niños y niñas, ¿verdad? Y, por ejemplo, tenemos un ejemplo en el artículo 29 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que impide que se publique la identidad de niños y niñas víctimas o victimarios de hechos punibles. Entonces solemos observar que se ponen solo las iniciales de tal manera a impedir su identificación por un principio de interés superior del niño. Esa es la única excepción que tenemos y que podría configurarse una censura previa, ¿verdad? Evitar que algo se publique. Para el resto de los casos se admiten responsabilidades ulteriores cuando lo que se transmite es discurso no permitido por la libertad de expresión. Entonces, ¿y qué es lo que pasó con el caso Chena? ¿Podés comentarnos así cortito, doctora? ¿Por qué esa resolución que le amordaza básicamente a tu cliente? Bueno, en el caso Chena se utiliza la ley 5777 solicitando una medida cautelar. ¿Qué pasó en el caso Chena? Viene de un juicio anterior en el cual la señora Giselle Musquet había reclamado a Canal 13, en ese momento todavía no era propiedad del señor Chena, la suma de 2.000 millones de guaraníes en concepto digamos, de salarios caídos, en un juicio, me marca un juicio laboral, ¿verdad? Ella no se había presentado durante 8 años a su lugar de trabajo. Después, en un juicio bastante sui generis, entre comillas, ella reclama esa exorbitante cantidad de dinero. En primera instancia, le rechazan la demanda, luego asume, digamos, la presidencia del señor Horacio Cartes en ese momento. El marido de la señora Giselle Musquet es el señor Pilártiga, era mano derecha del señor Cartes en ese momento. Y, digamos, llamativamente el caso da un vuelco y se revoca la sentencia de primera instancia y la Cámara de Apelaciones, digamos, falla a favor de la señora Musquet ordenando el pago de 2.000 millones de guaraníes. Luego eso va a la Corte Suprema de Justicia, la Corte no hace un análisis de fondo, no hace una admisibilidad, sino que rechaza la acción y, bueno, finalmente queda confirmada el fallo de segunda instancia. Eso obliga al señor Chena a pagar esa cantidad de dinero. Entonces, esto se transforma en una información de interés público, trasciende el caso particular entre partes por la posible injerencia política en la actividad jurisdiccional, ¿verdad? Esto es comentado en un artículo publicado por una tercera persona que hace, digamos, una investigación, un periodismo de investigación publicando ciertos datos acerca del caso, y esto es retuiteado o compartido por el medio digital RDN, propiedad del señor Chena. El señor Chena lo que hace es retuitear el artículo, ¿verdad? Y básicamente es eso lo que reclama en el juzgado de paz la señora Giselle Musquet a través de la ley 5777, diciendo que existe violencia contra ella, violencia mediática, violencia telemática y violencia contra su dignidad. Entonces la jueza de paz quita una medida cautelar en ese momento ordenando al señor Chena como persona física y al medio periodístico RDN que la prohibición de no referirse a la señora Giselle Musquet en términos que a ella le ofendan, ¿verdad? Esta es una medida cautelar bastante ambigua, bastante amplia y una interpretación bastante selectiva, ¿verdad? Espera un poco, Esto final, sí. espera un poco. Dice en la medida que ella la ofenda. ¿Y cuál es la Así es. medida de la ofensa, doctora? Y La lo que medida de ella la diga. ofensa digamos, algo imposible de determinar. Y sí, por eso, o sea, No está. sí, De hecho, de en por algún ahí momento dice del escrito ellos, me encanta el pelo negro de Giselle Musquet y ay, eso ya me ofende.
No, Exacto, de hecho ella en algún momento en el escrito, a través de sus representantes legales, decían que era como una cosificación que a ella la reconozcan por ser esposa del señor Filártiga, ¿verdad? a la Siendo bocha. que ella se presenta como Giselle Mujer de Filártiga. Entonces, también eso significa violencia contra la mujer por reconocerla por ser esposa de alguien, ¿verdad? Sin embargo, lo que se transmitió en todo momento pone información de hecho de interés público, que es lo que debemos proteger en Claro. democracia, y es una información sumamente protegida por ese derecho, ¿verdad? Y eso ya lo expresó la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana a través de su relatoría en varias oportunidades, que existen discursos sumamente protegidos por la libertad de expresión cuando traten de funcionarios públicos o cuando se refieran a información de interés público. Y la posible injerencia política en la actividad jurisdiccional es sin duda una información de interés público. Definitivo. Bueno, y finalmente eso se transmitió en una sentencia condenatoria, ¿verdad?, en la cual la jueza de paz ratifica sus medidas cautelares por un plazo de 360 días, y prohibiendo al señor Chena y al medio RN referirse a la señora Giselle Monker. Eso fue apelado, lógicamente, y se encuentra con la resolución, con la providencia de autos para sentencia a cargo de una jueza de primera instancia, ¿verdad? Y esperamos la sentencia, que esta sentencia realmente dé un norte orientativo para que ya no se siga utilizando esta ley de forma, digamos, a cercenar el debate público, a coartar la libertad de expresión y siga siendo manipulada de esta forma. Doctora, ¿no es extralimitarse en las funciones o por lo menos no es una sentencia sin fundamento la que hace esta jueza? Es una sentencia completamente sin fundamentos. De hecho, en el 90% de la sentencia, la jueza trata de hacer un análisis respecto al derecho a la libertad de expresión, pero no se expide con respecto a la calificación de la violencia. Es decir, se esperaba un mínimo, un análisis de subsunción de los hechos que atribuye al señor Chena y al medio RN en alguna de las conductas establecidas en la ley 5777 como violencia. Sin embargo, eso no se observa en su sentencia, ¿verdad? Por eso también solicitamos la nulidad, porque no es una sentencia sin fundamentos y con una interpretación realmente bastante pintoresca, por llamarla de alguna manera, cuando ella dice textualmente que si bien el señor Chena no cometió violencia, el hecho de retuitear constituye un acto de violencia. Entonces, y el hecho también habla acerca de los refritos. Es decir, Marco, si el día de mañana estamos ante una elección, nuestros candidatos, las elecciones próximas son las municipales, se presenta una candidata a concejal y algún medio quita alguna información pasada respecto a esa concejal, ella, con ese criterio, la jueza puede ir a solicitar una medida cautelar aludiendo a que se está haciendo un refrito de la información. Y dice la jueza que en ese momento en que se emitió primeramente la información, la ciudadanía ya tuvo la posibilidad de formar su opinión pública. Volver a reflotar esa información tiempo después constituye un acto de violencia. Entonces, realmente estamos ante nuevos estándares de censura, ¿verdad? Bastante grave. Si no fuese un caso real, eso sería realmente cómico, hasta cómico, ¿verdad? Pero lastimosamente estamos ante un caso real y hoy un compatriota está censurado. Hoy todos nosotros podemos hablar del caso y podemos retuitear, excepto el señor Vicente. Correcto. Doctora, ¿y qué hay en el caso Soria? Soria no consiguió una mordaza también para alguien. ¿Cuál es la diferencia? ¿Puede explicarnos? Porque parecerían una moneda con dos caras distintas, pero que va llevando una persona, una profesional de derecho que sabemos que vos conocés muchísimo de este tema, pero ¿puedes explicar ese tema de Soria también? Bueno, en el caso de Soria estamos con dos juicios, ¿verdad? En el primero, que es una cuestión que se está tramitando en el fuero electoral por su expulsión de la ANR. ¿Por qué lo expulsan a Genaro Soria? Lo expulsan por haber criticado al señor Horacio Cartes en momentos electorales. Entonces, básicamente, le están digamos, imponiendo una sanción por una crítica realizada. Nosotros sabemos que los estándares en materia
de protección al derecho a la libertad de expresión en tiempos electorales es sumamente amplio. Eso ya lo tenemos consagrado con la sentencia en el caso Ricardo Canete, que también padeció básicamente lo mismo. En ese momento estaba como candidato el señor Juan Carlos Guasmosi y él había emitido una crítica a su gestión y fue querellado penalmente, fue sancionado. Finalmente el caso llegó a la Corte y la Corte Interamericana le dice a Paraguay, le sanciona a Paraguay, y en el contexto legal de la libertad de expresión, digamos, se amplía en cuanto a su protección como discurso sumamente protegido. Eso es lo que sucedió en el caso Soria, ¿verdad? Uno cuando está en contextos electorales puede realizar, de hecho puede realizar las críticas en todo momento, pero en momentos electorales estas críticas son sumamente protegidas. Y expulsarla a una persona de una asociación, ¿verdad? No es solamente atacar garantías del debido proceso, no es solamente atacar el derecho a la libre asociación con derecho constitucional, sino también la libertad de expresión. Eso por un lado. Por otro lado, también el señor Gerardo Soria planteó un amparo constitucional respecto a las publicaciones que se hacían acerca de su certificado, un certificado médico que contenía su diagnóstico de salud, ¿verdad? Entonces, lo único que se solicitó en este caso era que estos certificados ya no sigan publicándose porque, digamos, corresponden a una información confidencial. Ahí sí encontramos una limitación a este derecho a la libertad de expresión. Si bien puede publicarse, el medio puede publicar respecto a la presentación de un certificado, exponer el diagnóstico de salud de una persona ya involucra el artículo 33 de la Constitución Nacional, que es el derecho a la intimidad, ¿verdad? Porque se trata de una información confidencial, no es una información de interés público. Entonces, de vuelta estamos sobre el mismo eje cuando se habla de información de interés público, ¿verdad? Sería lo mismo que publicar, digamos, una foto íntima, una fotografía íntima de una persona, no es una información de interés público claramente y afecta al derecho a la intimidad. Básicamente es eso, ¿verdad? Ahí Lo de tenemos el concepto de Soria, información de interés. Soria consiguió un amparo, creo, ¿verdad? Así es, así es. Y ese amparo, para aclarar nomás, porque, o sea, yo hasta, no sé si el fanatismo es bueno, pero estoy muy, o sea, agarro mucho como bandera ese no censura, ¿verdad? Entonces, el amparo de Soria radica en que no se publiquen cuestiones íntimas de Soria. Que no se publique el certificado, específicamente un certificado médico que contiene su diagnóstico médico. Diagnóstico médico. Y es una cuestión íntima de él. Exclusivamente eso. Después se puede comentar. Incluso hay una ley que prohíbe, creo que se haga eso, ¿verdad? Exactamente, así mismo es. Y bueno, tenemos, digamos, aquí tenemos que pasar por el filtro de lo que es información de interés público por sobre todas las cosas. Por más que se trate de un funcionario público, digamos, exhibir de repente imágenes íntimas o imágenes sexuales o de una persona o de ese funcionario teniendo relaciones sexuales o desnuda, por ejemplo, evidentemente afecta a su derecho a la intimidad, artículo 33, y no es una información de interés público, porque no atañe a su gestión, no atañe a lo que es, digamos, una información en el marco de las acciones que realiza la asociación. Entonces, correcto. el amparo no sería para que no se hable de Soria. No sería censura, exactamente, no sería una censura, sería para que no se exhiba ese certificado que contiene su diagnóstico de salud. ¿El trabajo de un funcionario público es de interés público como información? Totalmente, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Correcto. Incluso, las funciones que realiza. Incluso la teoría, o sea, una teoría de la real malicia radica mucho en cuestiones de un funcionario público, ¿verdad? Así es. Así es, por eso es que tenemos que tener bien en claro también qué herramientas utilizar si queremos proteger ciertos derechos. Por ejemplo, vamos a otro caso, el caso de la senadora Celeste Amarilla, que a través de una querella contra el intendente Necho Rodríguez por el hecho de que él había dicho Celeste es mi mujer, fue mi mujer, ¿verdad? Entonces, esa sí es, digamos, un discurso no protegido por la libertad de expresión. Pero fíjate, Marcos, nosotros no utilizamos la 5777 en este caso. Utilizamos la vía de la querella, la vía penal de la querella, por calumnia, ¿verdad? Por atribuirles hechos falsos a una persona que afectan a su honor y a su reputación, ¿verdad? Porque el hecho de ser funcionario no significa renunciar a mi honor y a mi reputación, pero significa escoger las vías adecuadas que el sistema interamericano ya trazó respecto a los efectos de
que no constituya una censura indirecta tampoco. Si yo le digo corrupta a una funcionaria pública, esa es información de interés público, y ahí se tiene que generar un debate al respecto de que ese funcionario dé luces al respecto y le exhiba a la ciudadanía de que en realidad no es corrupta, de que no realizó licitaciones a mañana, de que no es planillero, de que esto y aquello. Pero no puede utilizar la vía penal porque puede constituir un amedrentamiento o una censura indirecta. Pero en estos casos, cuando ese discurso no está protegido por la libertad de expresión, como en el caso de Celeste Amarilla, ahí sí se puede utilizar a través de la calumnia, pero bajo ningún sentido a través de la 5777, porque a través de esas medidas cautelares lo que se genera es una censura previa. Correcto. Doctora, más que claro, ¿verdad? ¿Se clarificó? Sí, bastante. Clarísimo. Te agradecemos mucho la comunicación, doctora. ¿Ya volvieron de sus Gracias, vacaciones? doctora. Pues yo vi que en tus redes estabas de vacaciones. Ya volvimos, aquí justamente en este momento estamos reunidos con el señor Cristian Chena y bueno, estamos planificando acciones para el transcurso de la semana, tal vez tengamos novedades para el lunes de la semana que viene. Ok, un saludo para el señor y para el doctor Ricardo Merlo Faela. Serán dados estos saludos. Gracias, doctora. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, Nos vemos. doctora. Usted está escuchando PDS. La doctora Alejandra